Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué pasó el día que dejaste de escribirle? Y el silencio respondió. Porque ahí, en ese espacio donde ya no hay mensajes, donde ya no hay buenos días, donde ya no hay excusas para seguir conectados, es donde empieza la verdad. No cuando hablan, cuando dejan de hacerlo. El ser humano tiene una obsesión peligrosa: confundir presencia constante con interés real. Cree que mientras haya mensajes, hay conexión. Mientras haya conversación, hay algo vivo. Pero cuando el contacto se detiene, lo único que queda es lo auténtico. Y ahí es donde muchos no están preparados. Porque el silencio no es vacío, es un espejo. Te muestra lo que realmente había cuando tú dejabas de sostener la interacción. Te revela quién buscaba y quién solo respondía. Quién estaba y quién simplemente no se iba. Y duele porque el silencio no miente, no adorna, no justifica, no explica, solo muestra. Hoy no vamos a hablar de por qué dejó de escribirte. Vamos a hablar de lo que ese silencio dice de ti, de tu apego, de tu valor y de por qué ese momento, aunque parezca una pérdida, puede ser el inicio de tu mayor evolución. Porque cuando dejan de escribirse, no todo se pierde, se revela. Hay algo que cambia profundamente dentro de ti el día que dejas de escribirle a alguien que antes ocupaba tu mente, tu tiempo y tu energía. No es solo el silencio externo, es el ruido interno que comienza a aparecer. Porque mientras escribías, mientras mantenías la conversación viva, también mantenías viva una ilusión. La ilusión de conexión, de importancia, de presencia mutua. Pero cuando decides detenerte, cuando eliges no enviar ese mensaje, no revisar ese chat, no buscar esa respuesta, algo se rompe, pero también algo se revela. Recuerdo un momento en mi vida donde el silencio llegó sin avisar. No hubo pelea, no hubo cierre, no hubo explicación, solo dejó de haber mensajes y al principio mi mente empezó a construir historias. Está ocupado, ya me va a escribir, seguro pasó algo, pero los días pasaban y el silencio se hacía más claro que cualquier palabra. Y ahí entendí algo que me costó aceptar. Cuando dejas de escribir, no estás perdiendo conexión, estás dejando de sostener algo que solo tú mantenías vivo. El ser humano tiene una necesidad profunda de sentirse validado, de sentirse visto, de sentirse elegido. Y muchas veces confundimos la frecuencia de los mensajes con el nivel de interés. Creemos que porque alguien responde, está presente. Pero hay una gran diferencia entre responder y buscar, entre estar disponible y estar comprometido. Y eso solo se revela cuando tú te detienes, porque el silencio no crea distancia, la revela. Cuando tú dejas de escribir, le das espacio a la verdad, a ver si esa persona también da un paso, a ver si también hay iniciativa, intención, interés. Y cuando eso no ocurre, cuando el silencio se mantiene, cuando no hay búsqueda, cuando no hay esfuerzo, duele. Claro que duele, pero también libera, porque ya no estás viviendo en una fantasía sostenida por tu esfuerzo. Y aquí es donde muchos fallan, porque en lugar de aceptar lo que el silencio muestra, lo combaten. Vuelven a escribir, buscan excusas, reactivan la conversación, no porque haya interés real del otro, sino porque no soportan la incomodidad de la verdad. Prefieren una conexión superficial a una claridad dolorosa. Pero si quieres crecer, si quieres evolucionar emocionalmente, tienes que aprender a sostener ese silencio. Tienes que resistir la tentación de llenar el vacío con mensajes que solo prolongan una ilusión. Tienes que observar sin intervenir, sin forzar, sin justificar, porque cuando dejas de escribir, no estás perdiendo a alguien, estás encontrándote contigo.
Hay una verdad que incomoda, pero que cuando la aceptas, te libera de años de confusión emocional. Quien quiere estar, aparece incluso en el silencio. No necesita recordatorios, no necesita presión, no necesita que tú sostengas la conexión. Aparece porque quiere, porque le nace, porque hay algo dentro de esa persona que lo impulsa a buscarte sin que tú tengas que provocarlo. Pero durante mucho tiempo yo también caí en la trampa de justificar ausencias. Me decía a mí mismo que estaba ocupado, que estaba pasando por un mal momento, que tal vez no sabía cómo expresar lo que sentía. Y mientras más justificaba, más me alejaba de la realidad. Porque la verdad no necesita interpretación, la verdad se observa. Y la verdad era simple: si alguien no está, es porque no está eligiendo estar. Nos han enseñado a romantizar la inconsistencia, a creer que el amor es complicado, que las personas son confusas, que hay que tener paciencia infinita, pero no, el interés real no es complicado. El interés real es claro, es constante, es visible. No te deja dudando, no te hace cuestionarte tu valor, no te obliga a interpretar señales mixtas. El interés real se demuestra, no se supone. El problema es que cuando alguien nos importa, nuestra mente se vuelve creativa, empieza a construir historias para evitar el dolor de aceptar la realidad. Seguro está pasando algo, no es que no quiera, es que no puede, ya va a cambiar. Y sin darte cuenta, te conviertes en el abogado defensor de alguien que ni siquiera está presente para defenderte a ti. Y ahí es donde pierdes poder. Porque mientras tú justificas, la otra persona simplemente actúa desde su verdad. Y su verdad se ve en lo que hace o en lo que no hace. No en lo que dice, no en lo que promete, no en lo que insinúa. En lo que hace. Por eso tienes que dejar de mirar intenciones y empezar a observar patrones. Porque una intención puede ser bonita, puede sonar bien, puede darte esperanza, pero si no se convierte en acción, no tiene valor real. La consistencia es lo que construye confianza, no las palabras. Y cuando alguien aparece solo cuando le conviene, solo cuando se acuerda, solo cuando siente el impulso, eso no es interés, eso es conveniencia. Recuerdo claramente el momento en que dejé de justificar a alguien. Fue incómodo, fue doloroso, pero también fue liberador. Dejé de inventar razones y empecé a observar hechos. Y los hechos eran claros, no había búsqueda, no había constancia, no había prioridad. Y en lugar de seguir adaptándome a su ausencia, decidí adaptarme a la verdad. Y la verdad es esta: quien quiere, aparece. No importa el tiempo, no importa la distancia, no importa la circunstancia, encuentra la forma, hace el espacio, da el paso, y quien no, también está decidiendo. Así que deja de justificar lo que no se sostiene solo, porque el interés real no se explica, se demuestra. Hay algo que casi nadie te dice, pero que cambia todo cuando lo entiendes. No todo lo que sientes es amor, muchas veces es dependencia. Y esa dependencia se alimenta de algo tan simple y tan peligroso como la comunicación constante. Ese buenos días, ese qué haces, ese mensaje que parece inofensivo, pero que en realidad se convierte en una dosis emocional diaria. Y como toda dosis, cuando falta, duele. Porque no estás extrañando a la persona, estás extrañando el hábito. Estás extrañando la rutina de saber que alguien está ahí, de ver su nombre en la pantalla, de sentir esa pequeña validación que te dice importas. Y cuando decides dejar de escribir, cuando rompes esa dinámica, lo que aparece no es el vacío de la otra persona, es el vacío que esa rutina estaba cubriendo. Lo viví en carne propia. Hubo un momento en el que mi día giraba alrededor de una conversación. No lo notaba al principio, parecía normal. Pero cuando esa conversación empezó a apagarse, cuando dejé de escribir, me di cuenta de cuánto dependía de eso. Mi mente buscaba excusas para revisar el teléfono, para abrir el chat, para ver si había algo nuevo. Y aunque sabía que no había nada,
lo revisaba igual, porque no era lógica, era adicción. Ahí entendí algo poderoso. La conexión constante no siempre es amor. Muchas veces es apego disfrazado. Es la necesidad de sentir algo, de no estar solo con tus pensamientos, de no enfrentar tu propio silencio. Y mientras más alimentas esa dinámica, más difícil se vuelve soltarla. Por eso el primer paso no es emocional, es conductual. Tienes que cortar el hábito. No puedes esperar dejar de sentir si sigues haciendo lo mismo todos los días. Tienes que romper el ciclo, dejar de revisar el chat como si algo fuera a cambiar mágicamente, silenciar las notificaciones que te mantienen enganchado, crear distancia real, no simbólica. Porque cada vez que vuelves a ese chat, cada vez que buscas una señal, estás reforzando la dependencia. Y sí, te conectado a esa dinámica, una parte de ti estaba anclada a lo que no avanzaba, a lo que no fluía, a lo que te mantenía emocionalmente detenido. Pero cuando te detienes, cuando sueltas el impulso, cuando rompes el ciclo, no solo se corta una comunicación, se abre un espacio. Y ese espacio es peligroso o transformador, dependiendo de lo que hagas con él. Al principio puede sentirse como vacío, como ausencia, como una especie de desconcierto interno donde tu mente no sabe exactamente qué hacer, porque estaba acostumbrada a enfocarse en alguien más, a esperar respuestas, a interpretar señales, a sostener una narrativa emocional externa. Pero ahora ya no hay eso. Y ahí tienes dos caminos: volver a lo mismo o volver a ti. Recuerdo un periodo donde ese silencio me obligó a mirarme de frente. No había mensajes que revisar, no había conversaciones que sostener, no había distracciones emocionales que ocuparan mi mente. Y al principio me incomodó profundamente, porque el silencio no solo quitó a alguien, también me devolvió a mí. Y lo que vi no siempre fue cómodo. Vi hábitos que había descuidado, vi metas que había postergado, vi una versión de mí que estaba esperando atención externa en lugar de construcción interna. Y entendí algo que me marcó: el desapego no es pérdida, es oportunidad. Porque cuando dejas de escribirle a alguien que te mantiene emocionalmente atado, empiezas a recuperar algo mucho más valioso: dirección. Empiezas a invertir en ti. No en lo que fue, no en lo que pudo ser, no en lo que estás imaginando, sino en lo que puedes construir ahora. Estableces nuevas metas, recuperas disciplina, retomas hábitos, te enfocas en cosas que sí dependen de ti. Y ese cambio es silencioso pero profundo, porque sin darte cuenta empiezas a cambiar el centro de tu vida. Ya no está afuera, está dentro. Ya no depende de una respuesta, depende de tus decisiones. Ya no gira alrededor de alguien más, gira alrededor de tu crecimiento. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Cuando dejas de escribir, dejas de perseguir. Cuando dejas de perseguir, empiezas a construir. Y cuando empiezas a construir, empiezas a evolucionar, porque el pasado te distrae, pero el futuro te construye. Y cada día que eliges no volver a lo mismo, cada día que eliges enfocarte en ti, cada día que eliges crecer en lugar de insistir, estás dejando de ser la versión que espera y empezando a ser la versión que avanza. Y ese es el verdadero cambio. No cuando alguien vuelve, sino cuando tú ya no necesitas que vuelva para seguir creciendo. Y ahora que has llegado hasta aquí, hay algo que ya no puedes ignorar. El silencio no te rompió, te mostró lo que estabas sosteniendo solo, te mostró lo que no era recíproco, te mostró lo que estabas confundiendo con amor, con apego, con costumbre. Y duele, sí, pero también despierta. Porque la verdad nunca llega para destruirte, llega para liberarte. Y el problema no es lo que pasó cuando dejaron de escribirse, el problema es lo que decides hacer con lo que entendiste. Hoy tienes dos caminos: volver a lo mismo de siempre, al impulso, a la espera, a la interpretación constante, o usar este silencio como punto de quiebre.
como el momento donde ya no persigues, ya no insistes, ya no te pierdes en lo que no responde y empiezas a construir lo que sí depende de ti. Porque la vida no cambia cuando alguien te escribe otra vez. Cambia cuando tú dejas de necesitar que lo haga. Hazlo hoy, no mañana, no cuando duela menos, no cuando sea más fácil. Hoy, vuelve a ti, recupera tu energía, recupera tu enfoque, recupera tu dignidad emocional. Y si algo de este mensaje resonó contigo, entonces no lo olvides. El silencio no es el final de una historia, es el inicio de tu transformación. Ahora te toca a ti decidir si sigues esperando o empiezas a evolucionar